encuentren bien. Bueno, ya me conocen, soy Adriana Bautista, veo otra vez al coronel activado. Quiere decir que también le doy Derecho Penal 1. Hoy vamos a ver la planificación de Derecho Penal 1, las unidades contenidas en el programa, son 5. 5 unidades, igual van a ser divididas en 3 clases. La clase de hoy, un repaso general de las 5 unidades. La siguiente clase, pues sí abarcaremos unidad 1 y 2, parte de la unidad 3, y la siguiente clase sería la unidad 3, 4 y 5. ¿Okay? Con respecto a Derecho Penal 1, pues hay 4 estrategias de validación de aprendizaje, cada una del 25%. La unidad 1 corresponde a la introducción del estudio del derecho penal, lo que es el derecho penal como ciencia, las fuentes, y la estrategia de validación de aprendizaje va a ser a través de mapas conceptuales. Ya pues ustedes a estas alturas ya saben cómo es la estructura de un mapa conceptual y pues se va a validar conforme a ese lineamiento del mapa conceptual. La unidad 2 abarca la teoría de la norma penal, que es el principio de legalidad, la validez temporal, la validez espacial, entre otras instituciones, y la forma de evaluarla va a ser a través de esquemas. Los esquemas sí son libres, pueden ser con corchetes, flechas direccionales, paréntesis, como ustedes puedan hacerlo, pero son esquemas. La unidad 3, que es la introducción de la teoría del delito, abarca la noción del delito, sus elementos, y va a ser evaluada a través de un ensayo. Ese ensayo es como mínimo 5 cuartillas, máximo 10. Como ya he dicho en anteriores oportunidades, el ensayo pues tiene dentro de su propio texto o cuerpo, la introducción, el desarrollo y conclusión. Eso no significa que ustedes me van a colocar esos títulos, introducción, desarrollo y conclusión, sino dentro de su propio contenido, el lector va a comprobar que está dividido el cuerpo en esos 3 aspectos. La unidad 4 y 5 es el delito y las circunstancias, y así como la teoría de la pena, y se va a evaluar a través de un resumen crítico. También el resumen crítico pues es una forma de internalización del conocimiento a través de una síntesis del contenido de la unidad 4 y 5. En cada tarea pues están los requerimientos básicos de las mismas, la forma en que yo la voy a evaluar, las cuartillas en las que deben ser presentadas y el formato que tiene que ser formato PDF. ¿Por qué formato PDF? Porque si lo hacen en otro formato, yo por el aula virtual no lo puedo observar. Tendré que descargarlo a mi computadora, a mi ordenador, y ahí sí revisarlo. Entonces, no es la idea, es revisar pues todo dentro de la misma aula virtual, y la forma de poderlo hacer es que ustedes lo puedan ingresar a través de formato PDF. Bueno, el derecho penal 1 es la parte del derecho penal, pues por decirse así, general. Dentro de las referencias bibliográficas que están en el plan de evaluación, que los invito a que bajen el plan de evaluación que está dentro del aula virtual y pues observen cada uno de los lineamientos. Allí en las referencias está que pueden utilizar cualquier libro de penal general, pueden utilizar el de Ingresante a Velero inclusive, y pueden cotejarlo con el material que se encuentra dentro del aula virtual, material de apoyo. Prácticamente pues el Código Penal también está allí, y tienen que tener mucho cuidado con el Código Penal. La última reforma del Código Penal fue la del 2005. Hasta la fecha no han habido otras reformas del Código Penal. Pues, ojo con eso, porque a veces buscan el Código Penal del 2000 o del 99, y pues lógicamente la última reforma fue del 2005, no va a contrastar y pues va a estar mal el trabajo. ¿Okay? Sin embargo, pues en cuanto a doctrina general, esos libros, el de Grisanti y el de Artaga Sánchez, son libros muy buenos, textos de consulta que ustedes pueden pues allí verificar y extraer los temas. Igualmente por el canal YouTube o por el aula virtual, ustedes pueden ver las clases pregrabadas de los anteriores trimestres.
Y también pues yo explico la misma materia igual el mismo contenido. También pueden observarlas pues para como que vayan adelantando. El aula virtual igual está abierta hasta el 11 de julio del 2022. Ya hay actividades pues que tienen fechas topes y que había una para el 16 de mayo, pero con todo lo que sucedió pues se extendió más y las fechas que yo coloco allí no son determinantes, o sea, no es que el aula se cerró, no. El aula está abierta para que ustedes puedan hacer las tareas en cualquier momento, independientemente de las fechas que indiquen allí, pero sí hasta el 11 de julio del 2022. Ojo con eso. Bueno, así las cosas, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el derecho penal, de la teoría de la norma penal, de la introducción a la teoría del delito, para que ustedes más o menos puedan comprender y visualizar cómo se desarrolla el contenido programático. Y ya en la próxima clase, pues como indiqué, nos adentraríamos a ver unidad 1 y 2 y parte de la unidad 3, y la siguiente el restante. ¿Qué es el derecho penal? Bueno, el derecho penal es un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho y la pena como legítima consecuencia. Es así. Es efectivamente esas reglas jurídicas pues, que establece el Estado y asocia el crimen como hecho y a la pena como consecuencia legítima de ese hecho. ¿Por qué es necesaria una pena? Sí, efectivamente, pues es necesaria la pena como consecuencia de que la persona cometió un hecho delictivo. Y ese hecho delictivo, pues lógicamente tiene que ser castigado o sancionado por la norma sustantiva penal, o por la ley especial, o por la ley orgánica, o por jurisdicción especializada, en el caso de que se trate de adolescentes en conflicto con la ley penal. Dentro de ese ámbito del derecho penal está el derecho penal subjetivo y el derecho penal objetivo. El derecho penal subjetivo es netamente el poder o facultad del Estado, el que tiene el deber de definir los delitos, el llamado por decir jus poniendo. Ese es el derecho, el poder o facultad del Estado de definir los delitos. Y está el derecho penal objetivo, que es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado mediante el cual describe los delitos y establece las penas. Ese es el derecho penal objetivo. Dentro del ámbito del derecho penal objetivo y subjetivo, al describir lo que es el delito, podemos decir que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Esa es la definición jurídica del delito y la que ustedes deben pues, siempre tener en su mente, sabérsela, porque de esa definición se establecen tanto los elementos objetivos como los elementos subjetivos del delito. Vuelvo y repito, entonces, ¿qué es delito? El delito es el acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. ¿Por qué es un acto? Dentro del delito, si decimos que es un acto, efectivamente, ¿qué es lo que genera la acción? Todo lo que yo puedo tener en mi mente necesariamente tiene que ser materializado en el mundo exterior para que se constituya en acción. Por eso es un acto, una acción. Es típico porque necesariamente dentro de ese ámbito del derecho penal subjetivo y objetivo, esa conducta antijurídica que cometió determinada persona debe estar encuadrada en un tipo penal. Por eso es típico, eso es parte de lo que abarca el principio de legalidad. Es antijurídico, porque esa conducta necesariamente es contraria al derecho o al recto proceder, es antagónica a lo que debería de ser bueno o consono con la sociedad. Culpable, porque necesariamente tiene que establecerse un juicio de reproche en el momento que la persona cometa ese hecho delictivo. Y la imputabilidad, la punibilidad, la imputabilidad va enmarcada dentro de lo que es el ámbito de la aplicación de la norma penal. En este caso, la norma sustantiva penal por excelencia venezolana es el Código Penal. Y se dice, y aquí en Venezuela, ¿quiénes son imputables penalmente y que los pueda abarcar el ámbito o la normativa penal como forma de regulación de conducta?
Existen dos jurisdicciones, la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción especial, en este caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, indica la ley que son imputables y penalmente responsables de sus actos los adolescentes comprendidos en edades de 14 años a menos de 18. Son imputables y declarados penalmente responsables de sus actos. Son inimputables los menores de 14 años. No pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos. ¿Qué quiere decir? Que si un adolescente, un niño, niña, menor de 14 años comete un hecho delictivo, así sea un homicidio, es inimputable, no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos y solamente se le aplican medidas de protección por o a través del Consejo de Protección. ¿Okay? Inimputabilidad, imputabilidad de adolescentes de 14 a menos de 18, o sea, menos de 18 y 17 años con 364 días, y la jurisdicción ordinaria penal de 18 en adelante. O sea, una persona que comete un hecho delictivo con 18 años, pues ya no lo abarca el sistema de jurisdicción especializado, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, sino pasa a jurisdicción ordinaria, que es el sistema de adultos en el ámbito penal, y lógicamente pues va a ser aplicada toda la normativa en cuanto al sistema adulto, de 18 años en adelante. Que luego de los 70 años hay ciertos beneficios, sí, pero sigue siendo la persona imputable desde los 18 años. Hay otros rangos de inimputabilidad, que eso los vamos a ver en las próximas clases, en cuanto a la enajenación mental, sobrevenida o ya permanente. Son formas de inimputabilidad o también se pueden dar causas de justificación o causas de inculpabilidad dentro del ámbito de los elementos negativos del delito. ¿Okay? Y la punibilidad, penalidad, pues lógicamente, como ya le indiqué, necesariamente cuando una persona comete un hecho delictivo, que todos los delitos o todas las proyecciones o hechos que una persona puede cometer dentro del rango antijurídico, pues están contempladas o en el Código Penal o en leyes especiales o orgánicas, donde efectivamente encuadra ese hecho en ese tipo penal. Y en ese tipo penal siempre va a haber una pena que puede ser desde corporal o pecuniaria o corporal. Y también pues se establecen las penas accesorias, que es parte del tema 5, lo que penas accesorias como inhabilitación o las diferentes formas de pena, de presidio, prisión, arresto y demás. ¿Okay? Eso es lo que abarca lo que es el delito y la pena y sus elementos, que los vamos a ver un poco más en las clases siguientes. Ahora bien, hablando un poco de la evolución del derecho penal, que es muy importante también que ustedes pues tengan en cuenta un poco de la historia del derecho penal. Una de las principales avistamientos de esa historia del derecho penal fue la venganza privada, lo que se decía antes que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y demás. Era más que todo instintos humanos, de saciar, como de sed de sangre. Pues lógicamente sí ocurrió en épocas diferentes en este momento, sin embargo hoy en día muchas veces ese principio de la venganza privada puede imperar o puede existir cuando hay rencillas entre bandos o que las personas agarran a un posible delincuente o a un delincuente y pues cercenan su vida y toman en sus manos esa venganza. O sea, prácticamente pues nos vamos a esos tiempos remotos y se aplica hoy en día en el mundo contemporáneo, que lamentablemente no debe ser, ¿no? O sea, pero sucede. Es lamentable y que, bueno, por lo menos hoy en día, con lo que sucedió el día de ayer, que es parte, pienso yo, ¿no?, de la venganza privada con este joven en Texas, que ha ocurrido en Estados Unidos. Muchas masacres de esa naturaleza, que a veces salen a la luz pública, ¿no? Y bueno, esta efectivamente pues se dio a conocer, donde este joven pues cercenó la vida de 18 seres, ¿no? Un joven de 18 años con una ametralladora llegó a un lugar educativo, una institución educativa y le dio muerte a todos. Es un tipo de
de venganza, pudiera decirse así, de esa persona que tiene debilidades y carencias dentro de su ser y que las exterioriza y las proyecta arremetiendo con la vida de los demás. Una persona que pues lógicamente tiene falencias, como nosotros tenemos todos los seres humanos, pero esas falencias han sido de tal magnitud que no han podido ser controladas, y la forma de controlarlas es exteriorizar su comportamiento antijurídico con las demás personas. Y por eso se cercena la vida de personas de manera drástica, ¿no? ¿Qué le pasa a todo ese delincuente, a esa persona, a ese joven que cometió ese hecho delictivo? Bueno, son muchos los factores que pudieron intervenir, que no pueden justificarle sus comportamientos delictivos, pero que sí hay que averiguar qué es lo que está sucediendo, que afecta tanto a un ser humano, y más allá en Estados Unidos, que hay tanta agresividad y tanto deseo de dañar a los demás. Porque si ustedes se remontan y estudian un poco lo que es el área de criminología, que es parte del derecho penal, van a verificar que esto no viene desde ahorita. Esos crímenes de masacres, de tantos, eso viene desde hace mucho tiempo y sucede más en ese tipo de países. ¿Qué es lo que lleva a cometer a una persona ese tipo de hechos? ¿Dónde está fallando el Estado, la sociedad o nosotros mismos? Porque también no hay que echarle la culpa solamente a papá Estado, sino qué es lo que nosotros como seres humanos estamos fallando, que efectivamente suceden este tipo de cosas que no deberían ser, ¿no? Que si lo trasladamos a lo que yo dije, a la venganza privada, muchas de esas cosas sucedían con otro nombre, con otra conducta, desde las inclusive ofrendas que daban antes los sacerdotes en esa época, y cercenaban la vida de seres humanos bajo factores religiosos o con sentidos religiosos. Todo eso es parte de esa historia, ¿no? Bueno, esa venganza privada, luego viene la venganza divina, por decirlo de una manera, que fue antes y después de Cristo, conceptualizándose el delito como un pecado. En esa venganza divina, pues las penas y las sanciones como tal eran impuestas por los sacerdotes, y ellos consideraba que todo delito era un pecado, y como todo delito era un pecado, pues trascendía al ámbito religioso, y que al trascender al ámbito religioso, los únicos que tenían la potestad para imponer las penas o las sanciones eran los sacerdotes, y fue una época que se llamó la venganza divina. Luego en Oriente, en 1760 aproximadamente, surge el Código de Hammurabi, estableciendo pues diferentes instituciones procesales, ¿no? Y pues ya hubo una más, se pudiera decir, civilización del mundo del derecho penal. Ya pues empezaron a hablar de los pensamientos éticos, de los psicológicos, de la culpa, del dolo, del caso fortuito, y se empezó a regularizar a través de mecanismos legales los comportamientos delictuales, con el establecimiento de ese código. Luego en Grecia, pues en varias ciudades como Sidaris, Catania y demás, pues hubo una evolución también en cuanto a las instituciones del delito y del delincuente, estableciendo que efectivamente el delincuente debería de imponérsele una pena, y pues empieza a hablar Platón y Aristóteles sobre estos conceptos, o tratando de conceptualizar estas formas de proceder del ser humano. Platón y Aristóteles pues se adentraron a lo que era el plano científico, ¿no? Observando, pues, como ya indiqué, por qué la persona comete el hecho delictivo y qué factores inciden en la comisión de esos hechos delictivos. Pero, sin embargo, pues se acentuaron en dos puntos de vista, más nada. Platón en lo que fue el delito y la pena, y Platón dijo que el delito era una enfermedad y que la pena era la medicina de esa enfermedad o la medicina del alma, ¿no? Lógicamente, con esto trató de decir, pues, o de establecer los mecanismos, la implementación de políticas, podría decirse públicas en ese momento, de reinserción o de inserción de la persona que cometía hechos delictivos en la sociedad, estableciendo que necesariamente todo delito era una enfermedad y que la persona no estaba, pues, tan bien, por decirlo de una manera, para cometer delitos, y que la pena, pues, era la medicina del alma o la medicina para esa enfermedad. Aristóteles ya lo vio más como una forma de corregir o de correccionalismo,
con respecto a la pena. Mantuvo un poco la posición de Platón, pero dijo que al delincuente o a la persona que cometía un hecho delictivo, lo más o el dolor más fuerte para él era imponerle la pena, y que la pena era la corrección a esa conducta antijurídica. Eso fue en Grecia, estableciéndose instituciones. Luego en Roma, igualmente con la consagración de la venganza privada, parten varios principios, porque también tenían venganza privada, pero incluyen de instituciones que hoy en día vemos, como es las participaciones accesorias o las formas inacabadas de participación de los delitos, que es la frustración y la tentativa. Esto pues fue en Roma como conceptualización de diferentes aspectos e incluyen estas instituciones que hoy vamos a ver, bueno, ya en penal especial, que son las formas inacabadas de los delitos, efectivamente la tentativa y la frustración. Luego surge el derecho canónico y habla un poco más ya de la humanización de la justicia penal, orientándola hacia la reforma moral del delincuente. El perdón sobre el pecado, hablaron también del derecho de asilo, pero confundieron, igual como en la venganza divina, el pecado y el delito, que todo delito igualmente pues es un pecado y que la pena en todo caso es la penitencia. Cuando se estableció lo que fue el derecho canónico, pues lógicamente ellos arraigaron parte de la época de la venganza divina, estableciendo que el delito era pecado y que como el delito era pecado, pues trascendía al margen de la religión y que una forma de subsanar o de sanar el cuerpo o el alma del hombre era a través de la pena. Y que esa pena, pues bueno, ya no era tanto establecida por los sacerdotes, pero sí debe ser una pena para humanizar el alma y para tratar de humanizar o darle sentido a la justicia penal, ¿no? El primer derecho canónico fue en el 1904 y lo terminaron en 1917 con Benedicto XV. Lógicamente que ellos establecían en esa parte del derecho canónico una preferencia del perdón sobre el pecado, o sobre la venganza, mejor dicho, que antes de establecer una pena era posible que se redimiera el delincuente a través del perdón del ofendido, el perdón del delincuente. Siempre se establecían de esa forma. Luego surge pues un periodo humanitario, la revolución filosófica y con el iluminismo de Hobbes, de Spinoza y Locke, y sobre todo con la aparición de César Beccaria, que habla del libro de los delitos y de las penas, y estableciendo pues efectivamente que como consecuencia de la comisión de cualquier hecho delictivo debe existir una pena. Que esto también lo trata pues, es un periodo de iluminismo, ya de más de investigación científica, sobre todo lo que los autores hablaron de las formas de delito, de las formas en que se debe establecer la pena y de lo que es el delito como tal. Luego aparece ya netamente el periodo científico, que es parte de lo que hoy en día pues también tenemos, que es la evolución del ser humano mismo, de que porque el delito se centra en el delincuente, la preocupación científica sobre por qué se cometen hechos delictivos y por qué esa persona que comete esos hechos delictivos pues los ejecuta. Ya van un poco más allá y ahí entra el campo de qué, o de las diferentes disciplinas, de la sociología jurídica, de la sociología criminal, de la criminología forense o la criminología aplicada y de la criminalística. Es el periodo científico y prácticamente pues el que vivimos hoy en el mundo contemporáneo, donde no solamente establece los mecanismos de implementación o ayuda para la inserción de esa persona en conflicto con la ley, sino también hay una preocupación a través de criminología o del área de criminología forense y de sociología sobre los factores, porque la criminología como tal estudia el proceso antes, durante y después. Y es una forma de preocuparse pues en la sociedad sobre esa persona que comete hechos delictivos, las causas o los factores que generaron la comisión de esos hechos delictivos. Eso es parte, bueno, de lo que vamos a ver en las diferentes unidades, pasando ya por la unidad 1, la unidad 2, que es la teoría
de la norma de legalidad, que es el principio de legalidad, que efectivamente está contemplado a nivel constitucional, y toda persona que comete un hecho delictivo tiene que ser sancionado o castigado con una pena que esté previamente establecida. Eso es lo que es parte del principio de legalidad, es la garantía procesal que le da al ciudadano, que efectivamente si no comete hechos delictivos, pues lógicamente pues, no va a ser detenido, sancionado, pero que si los comete, pues va a ser sancionado o penado conforme a lo que está establecido en la norma penal, sea en la norma sustantiva o la objetiva, en parte del principio de legalidad. La validez temporal y la validez espacial de la ley, pues bueno, abarca parte de lo que es el ámbito de aplicación. Ahí también hablaremos de la imputabilidad y de la inimputabilidad. Hablaremos inclusive de lo que es la ley penal como tal, diferenciándola con la norma, y que la ley penal, en virtud del principio de legalidad, la ley penal es la única fuente directa e inmediata, propia y verdadera del derecho penal. Y que la ley penal tiene dos aristas específicas que se debe ver como advertencia y como garantía. La advertencia es lo que dice: si una persona comete un delito, será castigada con la pena, con la sanción que está previamente prevista en la ley penal para ese delito. Y como garantía, si una persona no ha cometido delito, no debe ser juzgada ni castigada penalmente, no debe ser sometida a la aplicación de una sanción penal. Por eso tiene dos advertencias, como dos aristas o dos aspectos de tratar, como advertencia y como garantía la ley penal. ¿Pero qué es una ley? Ustedes dirán, ajá, ¿qué es una ley? Son preceptos que tratan conductas que serán de cumplimiento obligatorio, de forma que el individuo que no las cumple será sancionado. Eso es una ley, un precepto que efectivamente regula el comportamiento del ser humano. ¿Y qué es una norma? La norma pues proviene del latín, de la palabra lo que significa escuadra. En ese sentido, una norma es una regla, así es sencillo, una orden que debe ser respetada y que está también previamente establecida en un compendio, en algo más físico y que la abarca. Dentro de esas normas, pues bueno, tienen diferentes clasificaciones. Están las normas morales, las normas religiosas, las normas políticas. Las normas morales de por sí son normas casi siempre de forma abstracta. Una norma moral son las normas inclusive que ustedes en sus grupos familiares o en su núcleo familiar pues implantan o imponen a sus hijos, a su esposa, inclusive a los que conviven dentro de su núcleo familiar. Esas son normas morales y una forma de control social informal, pero no las tienen establecidas, digo yo, ¿no? En alguna ley, sino son, es costumbre como tal, que se pudiera decir, pero no las tienen en un compendio, por decir, en un libro. Estas son las normas morales de la familia X, Pérez. No, sino son de orden abstracto, pero siguen siendo normas. Las normas políticas, bueno, dependiendo de lo que se extrañe, las normas religiosas, que también pudieran ser abstractas hasta cierto punto, por decir, como reglas de moralidad que van de la mano. Una persona se supone o no debería entrar en traslevaño a una iglesia, no debería. Poder, puede, pero no debería. Primero, bueno, porque es un recinto, segundo, por la cultura, por la moralidad y demás. Si nos vamos por respeto y todo eso. Pero son normas que están establecidas, me dice que me estoy quedando sin tiempo, pero están allí. Están allí. Eso es lo que vamos a ver en el tema 2 prácticamente, en el tema 3, que es la teoría del delito, ya prácticamente lo abarcamos, que son los elementos tanto positivos como negativos del delito. Uno de los elementos negativos, bueno, de la acción, la omisión, pero recuerden que hay delitos por omisión, de la tipicidad es la atipicidad, de la antijuricidad, las causas de justificación, que cuáles serían las causas de justificación, la legítima defensa, el estado de la sociedad.
Eso lo vamos a ver en la unidad 3. Y la unidad 4, que es el delito y sus circunstancias, que es parte de lo que hablábamos de los elementos del delito. Vamos a ver ya lo que son las agravantes y atenuantes de la pena y de para qué sirve la pena. La pena tiene un fin pues preventivo hasta cierto punto, porque efectivamente indica al ser humano que si comete un hecho delictivo, pues va a ser castigado y sabe que va a ser castigado. Que si ya lo comete a sabiendas de que tiene una pena, pues bueno, ya es como libre albedrío. Y lógicamente represivo, porque es una forma de castigar a una persona que comete hechos delictivos. Estableceremos y socializaremos si ustedes están de acuerdo con la pena de muerte, pues que la pena es la mejor forma de contrarrestar el delito. Podemos hablar de eso. Bueno, entonces toda esta parte es pues, lo que abarca el derecho penal 1, prácticamente, que dimos un repaso ahí rapidito por todo lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Profe, usted sabe que en el curso pasado siempre se pedía bibliografía. En cuanto a los esquemas, mapas mentales, también tenemos que anexar la bibliografía. Sí, a todo lo que ustedes hagan tienen que anexar referencias bibliográficas, siempre. Lo que yo no admito son copias y pegues de la web, porque yo me doy cuenta que eso es copiado de la web. Lo que tampoco admito es que en los ensayos me coloquen títulos y subtítulos, y eso incluye introducción, desarrollo y conclusión. Vuelvo y repito, cuando yo indico que un ensayo debe contener introducción, desarrollo y conclusión, es en su propio cuerpo. No es que me van a colocar introducción y título y me desarrollo, no, sino que el lector tiene que darse cuenta que lo primero que usted está hablando es el abreboca del desarrollo del contenido. Pero así, de manera, eso tiene que estar en el mismo cuerpo del ensayo. Y que como es un ensayo, lógicamente tampoco debe tener contenido copiado o plagiado de la web. Pero todo tiene que tener referencias bibliográficas porque es el soporte de donde lo sacó. ¿No? A menos que sea producto de una investigación suya y que se diga, bueno, Eva lo investigó, lo produjo, es auténtico mío. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a las cifras, ¿usted tiene alguna preferencia o algo así? No, conforme a la jornada APA, las cifras, no hay problema. Buenas tardes, profesora. No, realmente no. Bastante clara la información. Pues creo que vamos a entrar en materia de una de las asignaturas, dirían, más bonitas del derecho. Y pues, como le dije anteriormente, pues la idea es tratar de aprender lo más posible de lo que usted nos está impartiendo, nos está enseñando, y por supuesto, abrir esa intención de aprender más aún para tener como resultado, pues, buenos profesionales a futuro. Pues el compromiso, como anteriormente, de trabajar, de aprender y pues abrir a nuevos campos y saber, ¿no? Que esto requiere de responsabilidad, por supuesto, y reiterarle nuevamente pues la disposición de aprender y ser la esponja que se necesita para tener buenos resultados. Gracias. Sí, esa es la idea, ¿no? Que internalicemos el conocimiento, lo socialicemos y que con estos conocimientos adquiridos pues seamos mejores cada día, mejores seres humanos, mejores profesionales, mejores compañeros de vida de todas las personas que nos rodean. Porque si bien es cierto, pues es algo muy importante, el conocimiento es poder. Pero ese poder, cuando uno lo tiene que ser usado de buena manera en beneficio de la sociedad y más en beneficio de nuestra cosa patria, Venezuela. ¿Okay? Entonces, bueno, gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.